Muy bien, recordarán que hemos estado ahondando en torno a la instrucción propia del adiestramiento mental en 7 puntos de Chekawa Yeshe Dorje. Les compartí es uno de los diversos métodos de esta tradición que en el mundo tibetano se concibe como la del adiestramiento, transformación o purificación mental, el Lojong. Y hemos comentado que el objetivo primario de la misma es el cultivo, el desarrollo de las dos bodhicittas, la absoluta y la relativa. ¿Recuerdan? La primera que corresponde a la comprensión directa e intuitiva, no mediada, de la realidad, de la naturaleza ulterior, de los fenómenos externos e internos, la vacuidad y el surgimiento dependiente. Y la segunda corresponde a el espíritu de la bondad amorosa, la compasión y el amor. ¿Recuerdan? Esa mente altruista que aspira hacia el logro del despertar en beneficio de todos los seres sensibles, consciente del principio de la interdependencia universal. ¿Ok? Bien, dentro de el segundo de los versos del adiestramiento mental, ¿sí? Recordarán la práctica principal, el entrenamiento en las dos bodhicittas, ¿sí? En la sección vinculada al activar o propiciar la bodhicitta convencional, presentábamos los aforismos que tienen por objetivo exaltar el valor y la trascendencia de esta mentalidad. Dice, es como un diamante, un sol y un árbol medicinal. ¿Recuerdan? Cuando las 5 degeneraciones florezcan, transfórmalas en el camino al despertar. Esto es la degeneración del tiempo, los seres, la que es propia de las aflicciones mentales y emocionales, la que afecta la duración o la integridad de la vida y aquella vinculada a las ideologías. Destierre el único objeto merecedor de toda censura, que desde la perspectiva de la instrucción propia del budismo mahayana es el aferramiento egoico, la mente autocentrada y egoísta, la que opera como la estructura que detona en nosotros el resto de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Medita en la gran bondad de todos los seres, ¿recuerdan? Y adiéstrate alternativamente en el dar y el tomar. Empieza contigo mismo el entrenamiento de tomar el sufrimiento y monta estos dos sobre la respiración. ¿Sí? Estos son los versículos o los aforismos vinculados a estas distintas prácticas que hemos estado presentando las últimas semanas. Bien, ahora, ¿hasta aquí vamos? En este contexto hemos presentado 3 primarias técnicas de meditación. La práctica de Asanga, este gran erudito y contemplativo indio del siglo VIII, del siglo IV, de las 6 causas y su consecuencia. 6 razonamientos, 6 herramientas que empleamos precisamente para producir un resultado, y ese resultado es la bodhicitta. ¿Sí? El método de Shantideva, de los 4 puntos para el intercambio del uno por el otro. ¿Sí? Y la práctica de el dar y el recibir, o el recibir y dar, porque realmente siempre se comienza con el tomar, ¿sí? Tomar el sufrimiento, el dolor, la confusión de otros y transformarlo en luz, claridad y potencialidad, bienestar que irradiamos hacia los mismos. Comentaba que el objetivo primario de una técnica como lo es la del Tonglen es debilitar precisamente el aferramiento egoico y la tendencia autocentrada en nosotros, pero que naturalmente, también como un efecto colateral de la misma, podemos influenciar favorablemente a aquellos hacia los que nosotros dirigimos esta práctica en general. ¿Con qué grado de eficacia? Pues depende de la focalidad y de la honestidad con la que el individuo ejecuta la práctica en general. ¿Sí? Y decía que también se presenta un último método con el que lo que se pretende es de alguna manera unificar la aproximación de las 6 causas y su consecuencia de Asanga y la de los 4 puntos o razonamientos para el intercambio del uno por el otro de Shantideva. Y este es el método de las 11 causas de Tsongkhapa. Recordarán, Tsongkhapa fue uno de los más grandes eruditos y contemplativos de la historia de Tibet, vivió entre el siglo XIV y XV de nuestra era,
el fundador de la escuela reformada del budismo tibetano, la tradición virtuosa, la tradición Gelugpa, el punto de origen del linaje de los Dalai Lamas y el autor de la gran exposición de las etapas del camino al despertar, que es el texto que seguimos y en el que incrustamos esta instrucción que es la del adiestramiento mental en 7 puntos. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Recapitulemos rápidamente. Por lo que concierne al método de las 6 causas y su consecuencia, ¿qué se pretende? La primera de las mismas nos invita a contemplar o concebir a todos los seres como cercanos. ¿Se acuerdan? A todos como nuestras madres inclusive. ¿En qué se basa esa aproximación o de qué depende? Primero, de reforzar la concepción que tenemos de nuestra naturaleza esencial, de nuestra conciencia o mente como una entidad espiritual, como un flujo de eterna continuidad de experiencia, como una energía lúcida que en efecto no se crea, esto es, carece de un principio absoluto, no se destruye, pero se transforma momento a momento, instante a instante. Como a lo largo de su infinito devenir, ha interactuado también con una inconmensurable cantidad de seres. Tener presente que la identidad con la cual hoy nosotros contamos, la humana, es temporal y es relativa. Que en efecto a lo largo del tiempo sin principio nosotros, en consecuencia de la madurez del karma, hemos experimentado renacimiento también en una muy amplia variedad de plataformas de vida y de experiencia, las que caracterizan a la expresión vital que es propia del samsara, ¿recuerdan? El Kamadhatu o el reino de el deseo, el Rupadhatu o el reino de la forma, y el Arupyadhatu o el reino sin forma. Dentro del primero de los mismos, esto es el reino del deseo en el cual nosotros hoy moramos, los renacimientos superiores e inferiores. En el contexto de los inferiores, el renacimiento como un ser paranoide o como un espíritu hambriento o ser fantasmal o como un animal. Los superiores, el renacimiento humano que dividimos en el ordinario y aquel dotado de las libertades y riquezas que le aportan una dimensión de enorme valía y trascendencia, lo que conocemos como la preciada vida humana. El renacimiento como un ser en contienda, o un titán, o un semidios, una Ashura, ¿se acuerdan? Y finalmente el renacimiento como un deva, un ser fulgurante, cada uno de ellos contando y caracterizándose por diferentes cualidades, habilidades, potenciales o limitaciones. ¿Se acuerdan? A lo largo del tiempo sin principio, nosotros en efecto, en consecuencia de la maduración del karma, hemos experimentado renacimiento en todas estas distintas plataformas de vida y de experiencia. Pero en la tradición budista se afirma que la actual, la humana, y especialmente aquella dotada de las riquezas y oportunidades que la tornan preciosa, representa una condición vital rara y frágil. ¿Sí? Al mismo tiempo y a lo largo del tiempo sin principio hemos interactuado con infinitos seres. Estos no solo en ocasiones han sido humanos y en otras no lo han sido, sino también por momentos han sido cercanas y en otros han sido lejanas, en otros aún indiferentes, ¿se acuerdan? Consideramos aquellos momentos en donde han sido a nosotros cercanos, inclusive nuestras madres, y contrastando a esa concepción con la figura de nuestra madre actual, si es que contamos con una madre siquiera relativamente funcional, ¿sí? Y si no, les daba alternativas, ¿se acuerdan? Podemos evocar la figura de un amigo, o de un hermano, o de un hijo, en el peor de los casos, de una mascota, ¿sí? En otras palabras, algún ser que nos haya mostrado bondad. Y estoy certero de que tiene que existir por lo menos uno de estos en su vida. O me equivoco, ¿no? Tiene que haber uno, ¿no? Que les haya mostrado en algún momento, que les haya manifestado alguna dimensión de amor e incondicionalidad. Evidentemente en la tradición budista preferenciamos a la figura y el arquetipo de la madre, porque es la que con mayor naturalidad y facilidad propicia en nosotros ese sentimiento de reciprocidad y de gratitud. ¿Me doy a entender? Pero en fin, cualquiera que a ustedes opere, la empleamos.
la extendemos a esos infinitos seres. Ese es el primer punto, contemplarlos como cercanos, como nuestras madres. La segunda causa, ¿recuerdan cuál es? Reflexionar acerca de su bondad, lo cual nosotros reforzamos a través de hacer presente un argumento primario de la filosofía india en general y de la budista en particular, que es de la infinita interdependencia. Como nosotros en realidad no existimos como islas, como requerimos de otros para nuestra subsistencia, como nosotros no podemos existir en aislamiento y como en realidad hemos sido, seamos o no de ello conscientes, objeto de una enorme bondad por parte de infinitos seres que son para nosotros hoy anónimos. Así que generamos este sentimiento, esta noción de apreciación por aquello que hemos recibido de nuestras madres. ¿Se entiende eso? ¿Cuál es el tercer paso? La reciprocidad. ¿Cómo puedo devolverlo? Lo cual es esencial también para fortalecer una cualidad de la mente y el corazón que la tradición budista contempla como la madre de todas las virtudes y una de las más importantes cualidades que deben de estar presentes en una persona dotada de un buen corazón y vinculada a un sendero genuino de desarrollo evolutivo, y esa es la gratitud. ¿Sí? Es más, me atrevo a decir que cuando en una persona existe como un registro primario mental y emocional la gratitud, esta persona es rica. Y en contraste, cuando una persona carece de gratitud, es pobre. ¿Sí? Porque la pobreza y la riqueza no dependen de bienes materiales o de la economía, depende de la apreciación que la persona tiene. Por eso a menudo se dice, ¿quién es más rico, el que más tiene o el que menos necesita? ¿No? ¿Quién es más rico? El que se siente rico porque se sabe merecedor de una enorme cantidad de bondad por parte de otros, receptor de la misma, o la persona que piensa que todo lo merece, ¿verdad? Y que nadie está a su altura y que literalmente nadie le merece. Esa persona es pobre. ¿Se entiende eso? Entonces generamos esta actitud de la gratitud y la reciprocidad. Y ahora reflexionamos, ¿qué le debemos devolver a esas personas? Si queremos obsequiarle a nuestra madre algo de valor, ¿qué le deberíamos de dar? Pues como les he comentado previamente, no lo que nosotros queremos, sino lo que ellos desean y necesitan. ¿Se acuerdan? Y si exploramos qué es lo que más desea alguien, ¿qué podríamos señalar? Bienestar genuino y duradero. Y en ese contexto, la trascendencia del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción y las causas subyacentes que le propician. Por lo tanto, para manifestar este sentido de gratitud, generamos ¿qué? Cuarto, el amor y la bondad. Y quinto, la compasión. ¿Se acuerdan? Esto naturalmente produce la sexta y última de las causas que propiciarán la emergencia de la bodhicitta. ¿Y se acuerdan cuál es la misma? Se le llama la gran determinación. El deseo de lograr el despertar, la plena actualización de nuestros potenciales físicos, mentales y comunicativos, para a través de ese medio tener eficacia en nuestra capacidad para aliviar el sufrimiento y el dolor de los que nos rodean. No se diga de nosotros mismos. Y precisamente la consecuencia de este régimen de entrenamiento mental o contemplativo es la bodhicitta. Esa mente que aspira al despertar, animada por el espíritu altruista. ¿Sí? Y que destruye y socava ¿a qué? ¿De qué es antídoto la bodhicitta? Del egoísmo, de la mente autocentrada, del aferramiento egoico. Y recuerden que desde la perspectiva del Buda Dharma, si bien lo que concebimos como ignorancia tiene muchas expresiones, ¿cuál es el referente primario de la misma? Ese, el aferramiento egoico. Así entonces es un método en extremo poderoso y eficaz para debilitarle. Este es el método de las 6 causas y su consecuencia de asanga o de asanga. ¿Sí? Pero si por la razón que fuere es un método que encontramos difícil de aplicar, hay otros más, como por ejemplo el método de, de, de los 4 puntos para el igualar y eventualmente intercambiar al uno con el otro, ¿sí? De Shantideva. Este método tiene ciertas ventajas, especialmente para personas de nuestra mentalidad, ¿sí?
si todavía encuentran complejo concebir la eterna continuidad de la mente, si todavía experimentan dificultades para asociar los eventos que caracterizan a nuestra vida con el karma, si todavía encuentran difícil abrazar el argumento de la infinita interdependencia, podemos emplear este método, el de los 4 puntos, para igualar o intercambiar al uno con el otro. El primero de los mismos, precisamente en qué se centra, en igualar al uno al otro. Y parte de qué presupuesto, que la sociedad y la sociedad en la que nosotros hoy vivimos, el samsara, que tiende a exaltar recurrentemente la individualidad, lo que nos distingue y diferencia de los demás, en oposición a lo que nos une, nos vincula, nos iguala, lo que hay de comunalidad entre nosotros y toda forma de vida y de experiencia. Y la tradición budista afirma que aquello que existe como elemento de primaria comunalidad con todos los seres sensibles, todos los semchen, ¿se acuerdan? Todos los seres que poseen mente, ¿sí? Es precisamente su deseo y aspiración de bienestar, como su determinación de trascender el dolor y el sufrimiento. Si lo conciben y plantean, si lo sujetan al análisis, en efecto, todo lo que nosotros, todos los seres hacen y desempeñan cotidianamente, tiene eso como objetivo. Y si no lo obtienen o logran, si no lo aseguran, ¿por qué? ¿De qué es consecuencia? No de la ausencia de esa motivación, sino de la presencia de la confusión y la ignorancia, que produce un resultado pernicioso. En lugar de fortalecer las causas del bienestar, a menudo lo que hace es propiciar y reificar las del dolor y el sufrimiento. Pero es algo que nosotros puede en efecto generar empatía, porque en nuestra propia carne, ¿qué sabemos o qué hemos hecho? Muchas veces, no solo una, en pos de nuestro bienestar y movidos por la confusión y el sufrimiento, que hemos propiciado conflictos y dificultades para otros y para nosotros mismos. Pero ¿qué demandamos de los demás? Comprensión y tolerancia. Que entiendan, esa no era finalmente nuestra intención. Este es el caso de los que nos rodean. Así que nos enfocamos por un momento en esa comunalidad que nos va a permitir igualarnos con los demás, en el sentido de hacernos ver que en esa dimensión primaria de nuestros motores vitales somos iguales todos los seres sensibles, sin distinción. Y esta es la base de la empatía. ¿Se entendió eso? Después, en ese mismo contexto, podemos agregar un argumento y herramienta de discernimiento y sabiduría. Por ejemplo, atendemos como en nuestras relaciones interpersonales, generalmente interactuamos con otros a través de 3 primarias categorías. Los vemos como amigos, o los concebimos como enemigos, o como indiferentes. Pero ¿cómo atendemos o cómo interpretamos dichas cogniciones? Como si estuviesen dotadas o se basasen en cualidades sustanciales, intrínsecamente presentes en los objetos de nuestra atención. ¿Y qué plantea la tradición budista? Que esa concepción es de qué naturaleza, fantasiosa, equívoca, falsa. ¿Por qué razón? Porque nadie es intrínsecamente amigo, nadie es intrínsecamente enemigo. Y de la misma manera podemos decir, nadie es intrínsecamente neutro, indiferente. Porque esas categorías emergen en dependencia no solo del desempeño y cualidades del otro, subjetivas y temporales, sino primariamente que consolide esa cognición, el marco de referencia conceptual del individuo. Somos nosotros los que hacemos de alguien amigo, somos nosotros los que hacemos de alguien un enemigo y somos nosotros los que los tornamos en indiferentes. Y simultáneamente esas categorías parecen venir a nosotros, presentarse a nosotros de fuera hacia adentro, ¿no? Parece como si fueras expuesto a esas condiciones, se presentaran a ti, pero no es cierto, porque nosotros armamos esta concepción en dependencia de la designación conceptual y nuestra particular circunstancia temporal y subjetiva. ¿Se entiende eso? Tan es así que la persona que a mí se presenta como amiga lo es para todos
No, la persona que a mí se presenta como enemiga lo es para todos y la persona que a mí se presenta como neutra lo es para todos. Y continuando con el argumento, la persona que a mí se presenta como amiga lo es siempre. ¿Con qué facilidad el amigo se transforma en enemigo? El enemigo se transforma en amigo. El amigo y el enemigo se transforman en indiferentes. El indiferente se transforma en amigo y en enemigo. ¿Cuán fácil esa condición y circunstancia cambia? Por lo tanto, nos determinamos a soltar el aferramiento con el que comúnmente abrazamos esas categorías que determinan nuestro comportamiento y nuestra conducta en términos generales, a través de las aflicciones primarias de la ignorancia, el aferramiento y la aversión. ¿Se entiende eso? Y esto consolida la habilidad de la persona para igualarse con los demás. ¿Hasta aquí vamos? ¿Cuál es el segundo punto de Shantideva? Reflexionar acerca de las desventajas del egoísmo. ¿Y cuál es la más primaria desventaja del egoísmo? La más elemental que puedan ustedes concebir. ¿Cuál es el primario costo del egoísmo? Porque lo tiene. ¿Cuál? Es agotador. ¿Sí? La obsesión por el yo, la defensa y la promoción del mismo, que no termina nunca, es exhaustiva. ¿Qué precio tiene la fabricación, administración, presentación de esa identidad? ¿Cuánta energía requiere para su manutención? Toda la que tienes, y no tienes mucha. ¿Sí? No es como si fuéramos dínamos de energía inconmensurable. Nuestra energía está muy diezmada. Primero porque está invertida en toda variedad de eventos vitales presentes y pasados que no hemos resuelto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de la práctica del recuento? Y les hablaba acerca de la importancia de recuperar la totalidad de nosotros mismos. Y les comentaba que una dimensión de esa empresa es recuperar la totalidad de nuestra energía, que tenemos regada en todos los distintos aspectos de nuestra vida que no están resueltos y que demandan cobros energéticos constantes y recurrentes de lo que no eres consciente. Y sin embargo, pagas. Como decía mi maestro, ¿no? Has firmado pagarés de los que no eres consciente. Pero tienes que pagar. Te los descuentan todos los meses cuando te dan tu sueldo. ¿Sí? Y puedes ganar una tonelada de dinero, pero cuando llega a ti está mermada, porque le quitan el seguro social y le quitan el fondo del retiro y le quitan esto y aquello. Y en tu caso, vamos quitando pues, todas las variables no procesadas de tu vida y personalidad, y lo que te queda es un remedio de la energía que produces. Y luego esa poquita que te queda, la tienes que usar para mantener a Pemex. Es un buen ejemplo, ¿no? O sea, hay poca recaudación, hay enorme corrupción, o sea, de lo poco que se obtiene, mucho se va y te queda muy poquito. Y de lo poquito se lo metes el dinero bueno al malo, ¿no? Y lo vas a acabar de perder todo lo que quede. Y nuestro Pemex es el ego. Es una buena metáfora, ¿no? Porque además el ego está administrado por una bola de ladrones, incompetentes, ¿no? Entonces no importa cuánta lana le metes a Pemex, mientras no reformes a Pemex, ¿qué va a pasar con esa lana? Se va a liquificar, se va a perder, es tirarle dinero bueno al malo, ¿no? Además, ¿qué lana le estás metiendo? La poquita que tienes. Porque bueno, si fueras Noruega, pues meterle 10,000 millones de dólares a Pemex o 20,000 es nada para lo que generas, pero para nosotros es todo lo que tenemos. Entonces se lo metes a todo tipo de pendejada. ¿Y cuál, desde la perspectiva budista, es la más grande inversión de tu vida? El ego. La mente autocentrada y egoísta. La identidad fantasiosa que has construido y te domina. ¿Sí? Así que reflexiona acerca de eso, el costo que tiene en tu vida la creación, manutención, presentación del yo. Como tantas veces he dicho, lo que decía mi maestro, que los seres humanos pasamos nuestras vidas sintiéndonos por algo o alguien agraviados. ¿Cuál es el costo de eso? De sentirte toda la vida agraviado por alguien o por algo.
no comprendido. ¿Se acuerdan de Betty Davis? A mí nadie me entendió. Y los pocos que me entendieron mal. Bruta, ¿no? Como si fuera tan difícil. ¿Ustedes creen que es difícil entender a Betty Davis? No era precisamente Tsongkhapa, ¿no? O Nagarjuna o Milarepa. Mi maestro hubiese dicho un pedo aburrido. Nada difícil de entender. Porque su letanía es muy primaria. Yo, para mí, mío. Eso es todo. No hay muchos trucos, ¿no? Y así somos nosotros. Reflexiona sobre las desventajas del egoísmo. Son enormes. El siguiente punto es, ¿recuerdan? Ahora examina las ventajas del altruismo. ¿Qué quiere decir eso? Las ventajas de atender a otros por encima de la obsesión que tienes por ti mismo. ¿Y cuál es la más primaria ventaja de atender a otros? Que no puedes, al atender a otros, mantener la obsesión sobre ti mismo. Y esa obsesión es cara. ¿Se entendió eso? Así que, a través de este medio, ¿cuál es el cuarto punto? El último. Intercambia el uno por el otro. Ponte en los zapatos del otro. Observa cómo desea ser feliz y dejar de sufrir, cómo lo merece tanto como tú. Y consolida la mentalidad altruista. ¿Se entiende eso? ¿Y cuál es esa mentalidad? ¿Cuál es el resultado? La bodhicitta. ¿Okay? Luego se nos da un método sucinto, simbólico, para implementar este régimen de transformación mental, la práctica del tomar y el dar, el Tonglen, ¿sí? Que acabamos de hacer, que orientamos con la misma intensidad y motivación hacia qué grupos, amigos, enemigos y extraños, ¿sí? Y finalmente la Matsongkhapa nos da un método que sintetiza todas estas aproximaciones. Es un poco más elaborado, es un poco más detallado. Finalmente, la aproximación más primaria es la de el Tonglen. O sea, si de todas estas las encuentran difíciles, la más sencilla, tomar y dar. Pero bueno, antes de ello, bueno, no, ok. Ahora, ¿cuál es este método? Ok. El primero de los argumentos contemplativos nos dice, medita en la ecuanimidad social. Esto es, visualiza amigos, enemigos y extraños. Al hacerlo, recuerda, estos carecen de identidad intrínseca, no poseen cualidades sustanciales u objetivas que les determinen con esta apariencia subjetiva y temporal como amigos, enemigos y extraños. Ten presente que esta cognición es una que adviene, emana, en dependencia de qué? Precisamente tu propia y particular designación conceptual, también relativa, subjetiva y temporal. Una vez más, haz presente aquello que te vincula en comunalidad con todos estos. Desean ser felices y dejar de sufrir y lo merecen, tanto como tú. Pero hay una diferencia. Estos son muchos y tú solo eres uno. Ese es un argumento importante. Es cierto, todos somos iguales en el sentido de que deseamos ser felices y dejar de sufrir. Pero hay una distinción que es significativa. Los otros son muchos y yo solo soy uno. Y por lo tanto, ¿qué? ¿Se acuerdan de la afirmación ancestral? El bien de muchos por naturaleza supera al del uno, simplemente por el argumento de la cantidad. Así entonces intercambia la codependencia que comúnmente experimentas y sufres hacia tus seres amados por algo distinto, amor incondicional. ¿Sí? El desinterés y el prejuicio hacia los extraños por genuino interés y la hostilidad y repulsión hacia los enemigos por genuina compasión.
A ver, esto es interesante. ¿Cómo lo hacemos? Primero, la codependencia hacia los seres amados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que aquí pretende señalar Lama Tsongkhapa? Una confusión muy profunda en nosotros en torno a lo que concebimos como amor. ¿Con qué confundimos el amor? Con el apego. ¿Sí? Así que, ¿qué nos dice? Identifica al apego en lo que concibes como amor hacia aquellos que contemplas cercanos. ¿Ok? Que te ha conducido a qué? Exagerar sus cualidades positivas. Proyectarles cualidades positivas que o no tuvieron, o no tienen, o no pueden tener. Al aferramiento, a la reificación de esa cognición fantasiosa, proyectiva, y hacia la construcción de una noción equívoca de estos como una fuente confiable de bienestar y felicidad duradero. Entonces identifica eso, porque esto es tóxico. ¿Y qué te va a producir tarde o temprano? Decepción, evidentemente, porque el otro, ¿qué no va a ser capaz de cumplir? De satisfacer esas demandas, ¿verdad? Tremendas y fantasiosas, imposibles, que sobre de este o estos proyectas. Y sustitúyelo, porque no te está diciendo entonces genera indiferencia por el otro. Dice, no, cultiva el amor. Pero, ¿qué tipo de amor? El incondicional. El que no tiene condiciones. El que no ama para obtener algo a cambio. El que no confunde el amor por una inversión. Eso es algo tremendo, ¿eh? El que no confunde el amor con una inversión. ¿Sí? Te quiero porque eres una buena inversión, me vas a redituar. No, te quiero aunque seas una pésima inversión. Aunque el capital que te invierta, tú lo disemines. ¿Me doy a entender? Cultiva este sentido de incondicionalidad. ¿Y cuál es la forma más profunda de manifestar esa incondicionalidad? ¿Qué le deseas y le proyectas al otro? Amor bondadoso y compasión, que pueda realmente ser feliz, hallar las causas del bienestar genuino, que pueda dejar de sufrir, que pueda identificar las causas del dolor y el sufrimiento. ¿Se entiende eso? Después, hacia aquellos que te son indiferentes, ¿qué proyectas? ¿Cómo te vinculas con los que te son indiferentes? ¿Ausente de qué? De interés, de atención, ¿sí? Con muchos prejuicios. ¿Qué se te olvida de estos? Que son muy similares a ti, que también todos los días trabajan deseando obtener algo que facilite su vida, que tienen personas que aman, que tienen inseguridades, que se cansan. Todo esto que genera en el otro interés. Deja de hacerlo una caricatura, un mero objeto, porque tendemos a objetivizar a la gente. Y de pronto la transforma en una persona. Y al transformarla en una persona como tú, ¿qué se genera? Interés. ¿Sí? Que va a romper este círculo vicioso de indiferencia. Es tan fácil de hacer. Nos debería dar vergüenza nuestra inhabilidad recurrente a implementar algo así. Cuando vas al cine y alguien te da el ticket, ¿cómo lo ves? Como un objeto, como un robot. Pausa por un momento y simplemente piensa, esa es una persona. Desea ser feliz, desea dejar de sufrir. Tiene seres que ama, tiene deseos, tiene sueños, tiene aspiraciones, tiene conflictos, tiene dificultades. Y automáticamente esa persona se humaniza. Aparece a tu percepción de una forma distinta y te genera interés. El interés de decirle cómo está, por lo menos, ¿no? ¿Está cansado? ¿No? ¿Ha sido un día largo? Gracias, ¿no? Genuinamente. Y después, la hostilidad y la repulsión que experimentas para los enemigos, ¿sí? Por genuina compasión. Porque en última, bueno, ¿se acuerdan cuando hacíamos el Tonglen y tomábamos el dolor y el sufrimiento del otro? Una pregunta que nos hacemos es si aquel que a mí aparece como hostil, como enemigo, realmente existe como a mí aparece.
O esa condición es una que adviene de mi propia designación conceptual, o es una combinación de mi designación conceptual con la conducta del otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces aquí, por un momento, el tener presente que la hostilidad que experimentas por el otro no es consecuente de una especie de estructura y cualidad intrínseca y sustancial en este, sino es también un surgimiento dependiente. Y aún en el peor escenario, si es que esta persona se comporta aterradoramente, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Por ignorancia, porque cree equivocamente que a través de esa estrategia, de ese medio, de ese método, que va a obtener, que busca bienestar. ¿Y de qué tipo? Genuino y duradero. ¿Y qué sabes? Si tienes un poquito, un pelo de inteligencia, ¿qué sabes? Que a través de esa estrategia no la va a obtener. En contraste, que va a reforzar las causas de su dolor y sufrimiento. Porque esto es el entendimiento primario del karma, ¿se acuerdan? El karma es definitivo. ¿En qué sentido? Que las acciones virtuosas que producen consecuencias virtuosas y las no virtuosas, consecuencias iguales. ¿Se entiende esta idea? Y genera por el otro compasión. ¿Y qué es la compasión? Evidentemente no es lástima. ¿Qué es compasión? El reconocimiento, uno, de que esa persona sufre, transita por condiciones y circunstancias que en este detonan conflictos y dificultades recurrentes, que desea trascenderlos, que no sabe cómo, que sería maravilloso que lograra ese objetivo, que lo logre y me voy a involucrar en propiciar esto. Eso es lo que llamamos compasión. ¿Ok? Y esto inspira en el individuo que así lo cultiva sensibilidad social, una actitud social en equilibrio y balanceada, que por ejemplo en nuestra sociedad no tenemos y sufrimos los resultados perniciosos de ello. La violencia, la inequidad social, todo eso es algo sobre lo que todos tenemos una cierta responsabilidad. No nada más el gobierno, todos nosotros, ¿no? Así que esto nos ayuda a desarrollar este tipo de sensibilidad social en equilibrio, que es la base de la empatía. Ese es el primer punto del método de Tsongkhapa para el cultivo de la bodhicitta. ¿Vamos? El segundo punto es reconocer a todos los seres sensibles como nuestras madres o parientes o amigos, ¿verdad? Ahora podemos usar un argumento como el de la eterna continuidad de la mente, el renacimiento, la interdependencia infinita entre todos los seres. Puede ser uno. Pero hay uno más contemporáneo. Por ejemplo, puedes reconocer, ¿qué te gusta? El origen genético común que compartimos con todos los seres, especialmente con todos los seres humanos, ¿no? Todos venimos de una especie de pozo genético común, estamos emparentados genéticamente. Buscamos ser felices, deseamos liberarnos del sufrimiento y estamos unidos por la interdependencia. Eso quiere decir que no nos podemos desvincular los unos de los otros porque nos necesitamos. Y esto inspira comunalidad, solidaridad y en especial un importante sentido de conexión, de afiliación y de identificación con los que nos rodean. ¿Se entendió eso? El tercer punto, ¿sí? Primero reconoce a todos los seres como unos con los que tienes vínculos, ¿ok? El tercer punto, recuerda su amabilidad. El que todos los seres, de una u otra manera, contribuyen a tu bienestar. ¿Por qué razón? Porque como no existimos, como islas, aislados los unos de los otros. Todos existimos, lo veas o no, lo entiendas o no, en vínculo y relación. Lo que le pasa a uno afecta a todos. ¿Sí? Entonces recuerda la amabilidad de todos los seres, cuyos esfuerzos directa o indirectamente hacen posible todo lo que eres, todo lo que experimentas, todo lo que haces, todo lo que tienes. Y esto que va a inspirar en tu vida, gratitud. Y la gratitud, ¿a quién le beneficia? Primariamente, ¿quién gana con la gratitud? ¿Quién la experimenta? ¿Quién la siente? Porque ¿qué se siente tener gratitud? ¿Cómo se siente alguien que tiene gratitud?
rico. ¿Entienden eso o no? ¿Por qué te sientes rico cuando tienes gratitud? Porque sientes que has sido objeto de algo valioso, receptáculo de algo valioso. Por eso tienes gratitud, ¿sí? Por tanto te sientes rico. Así que a través de este método que se deconstruye, que se debilita, otra vez el ego, la mente autocentrada, expresiones monstruosas que en algún momento todos le hemos dicho o expresado, inclusive a nuestros seres más amados y queridos. Me he hecho solo. No necesito de nadie. ¿Han oído esas expresiones alguna vez? ¿Las han dicho? Es más, se las han compartido a los seres que han sido más generosos en su vida para ustedes, como nuestras madres o padres. ¿Se han atrevido a decir algo como yo me he hecho solo o no necesito de nadie? Tus padres te tendrían que meter un zape, ¿verdad? Y decir, no mames, ¿cómo puedes decir eso? Te hemos dado de comer, nos hemos tenido que levantar a la madrugada para prepararte para ir al colegio, vivimos para darte todo lo que quieres y necesitas. ¿Cómo puedes decir que no, que te has hecho solo? ¿Quién te alimentó, verdad? ¿Quién te cuidó en las noches de fiebre? No mames, ¿no? ¿Y puedes vivir solo? Inténtalo. Porque es la tentación de todo padre, ¿no? Cuando el otro día mi hija de 7 años me dice algo así. Mi tentación es decir, a ver, casi lo hago, decir, inténtalo, ¿no? Sacarla a la calle por un día. Si no viviéramos en un entorno tan agresivo en que se la robaran, lo que sea, qué buena experiencia sería. Intenta hacerlo sola. ¿Sí? ¿No es cierto? Y así recuerda la amabilidad de todos los seres. Cuarto, si la tienes presente, ¿qué va a surgir en ti? El deseo de devolver, de retribuir la amabilidad, la bondad, ¿no? Mantener como esa cadena de favores. ¿Vieron esa película de cadena de favores? De que tú das y luego el otro da y luego el otro da y todo vuelve, ¿sí? Ese es el principio primario del karma, si lo piensan, ¿sí? Esto abre los canales e inspira la reciprocidad, ¿sí? Quinto, iguala a tu persona con los otros al recordarte que todos los seres somos fundamentalmente iguales, con un deseo idéntico de evitar el sufrimiento y merecer la felicidad. Todos son como nosotros, excepto que son muchos más que nosotros. Y esto inspira la empatía. ¿Sí? Sexto, contempla las desventajas de la mente autocentrada, basada en la ilusión de la separación entre el yo y el otro. Esta es la causa fundamental de todo sufrimiento. 7. Contempla las ventajas del altruismo que libera al corazón, la energía del individuo y el cual es fuente esencial de todo bienestar y felicidad. ¿Sí? ¿Cuál es el bienestar más grande? ¿Dar o recibir? En su experiencia, ¿no es maravilloso dar? Cuando ves el efecto de lo que das tiene en otro, ¿no es superior a recibir? ¿No? 8. Con una mente influenciada por la gran compasión, hace el intercambio del uno por el otro, usando la respiración. ¿Sí? El Tonglen. Toma el sufrimiento de los seres sensibles, su aferramiento aversivo, enraizado en el miedo, en el agravio o al abandono,
su aferramiento o aversión, perdón, y hace esto en cada inhalación hace esto en cada inhalación, ¿sí? 9. Con una mente llena de amor desinteresado, continúa el intercambio extendiendo apego seguro y el fruto de la virtud a través de las redes neuronales a todos los seres sensibles. Imagínalos recibiendo tu amor, cuidados y paz como regalos que los tranquilizan y despiertan, y haz esto con cada exhalación. Esto es la instrucción del Tonglen, ¿sí? 10. Basado en el dar y el recibir, genera la intención. ¿Cuál? De ser tú quien pueda en efecto salvar, aliviar el sufrimiento de otros, ¿no? Inspirando así un sentido universal de responsabilidad y propósito. Y a esto se le llama la intención extraordinaria. El deseo de hacerte un Buda lo antes posible en beneficio de los demás. Y 11, ahora busca el despertar, lograr esa extraordinaria intención y deja que esta aspiración integre y permee tus acciones extraordinarias de generosidad, virtud, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría. En otras palabras, que a través de este medio puedas tú cultivar las actitudes de largo alcance, las actitudes liberadoras, ¿sí? La generosidad, el dar, el desapego, la virtud, la moralidad, la paciencia, la tolerancia, el esfuerzo o ¿cómo se llama? La perseverancia, la concentración y finalmente la sabiduría. ¿Sí? Estos son los 11 puntos de Tsongkhapa para cultivar la bodhicitta. ¿Ok? Ahora, en este contexto, fíjense qué interesante. Cuando nosotros cultivamos, recapitulando, ¿no? O dando un paso atrás, cuando nosotros cultivamos la ecuanimidad o la imparcialidad, ¿qué quiere decir aquí imparcialidad? Reconocer el elemento y variable de comunalidad que nos vincula por igual a todos los seres sensibles. ¿Recuerdan cuál es esa? Todos, sin excepción, deseamos ser felices, dejar de sufrir. Este es el motor primario por el cual emprendemos todas nuestras actividades. A ello le llamamos imparcialidad. ¿Sí? Y la imparcialidad también se basa en reconocer que categorías como amigo, cercano, amado, enemigo, lejano, hostil, ¿verdad? O indiferente, no tienen realidad objetiva, ¿sí? Y tratar de percibir con imparcialidad a todos. Por ejemplo, saber que todos son amigos de alguien, ¿no? Aún el que a mí aparece enemigo es amigo de alguien. Esa es la idea. ¿Okay? Bueno, ahora, la imparcialidad que equilibra, se dice la reactividad social. La reactividad social, ¿cómo se expresa? A través de actitudes aflictivas como la discriminación, como el racismo, como la violencia de clase. Eso es lo que llamamos reactividad social. ¿Cómo se disminuye? Bueno, primero tendría que preguntarles, ¿encuentran valor en disminuirlas? O dicho de otra manera, ¿pueden identificar el costo de no atacarlas? Yo creo que nosotros como mexicanos, o sea, no puedes liberarte de eso, ¿no? O sea, todos los días en la calle estás expuesto a los conflictos que trae la reactividad social, ¿no? ¿Cómo se alivia eso? Con la mente de la imparcialidad, ¿no? Bien, ahora, el reconocer a todos como cercanos, por ejemplo, amigos, hijos, parejas, madres, ¿qué inspira en nosotros? Solidaridad. ¿Entienden por qué? Si ves a tu madre sufrir, automáticamente esto en ti que propicia empatía y solidaridad para esta. O un hijo.
Si lo ves con fiebre, ¿no hay solidaridad? Es automático, no lo puedes evitar, ¿no? Así que si has reconocido a todos así como cercanos, automáticamente esto, ¿qué va a inspirar en ti? Solidaridad. Y la solidaridad tiene un efecto no solo individual, sino comunitario y social de importancia. ¿Pueden concebir una sociedad solidaria? ¿Sí? Hay sociedades así, muy evolucionadas, como la japonesa, por lo menos con ellos. No son solidarios con otros, pero con ellos mismos son increíblemente solidarios. O el pueblo judío, ¿no? Y puede uno vislumbrar las ventajas que esto trae, ¿no? Es difícil encontrar un judío pobre. Puede no ser rico, pero no es pobre. ¿Por qué? Porque su sociedad no lo permite, porque lo abraza, porque lo impulsa, ¿no? Qué maravilloso sería una sociedad de esa naturaleza aquí, ¿no? Olvídate solidaridad económica, la solidaridad de ayudar a alguien a pasar la calle, o no echarle el coche encima, no pasarte de la raya, ¿sí? No meterle el coche para ser el primero. La nuestra es una solidaridad de gandallas, una sociedad de gandallas, ¿no? No de solidaridad, porque nos cosificamos, porque no nos vemos como iguales. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, cuando vas en el tráfico no piensas algo muy simple. Hay algo en común entre el que tengo adelante y yo. Los dos deseamos llegar a algún lugar. Y los dos pensamos, tenemos urgencia para hacerlo. Y los dos lo merecemos por igual. No puedes decir, yo soy el que tengo que llegar primero que el otro, lo merezco más que el otro. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, no le eches el coche encima. No seas gandalla. Uno y uno. ¿Se entiende eso? Eso inspira la solidaridad. Después, recordar la bondad de otros. ¿Qué inspira? La gratitud. ¿Qué tan importante es la gratitud en la vida y en el sendero espiritual? Bueno, para que no se confundan, si no hay gratitud, no hay camino. De hecho, el desarrollo de una persona se mide en términos de la exquisitez de su gratitud. Una persona despierta es infinitamente agradecida, con todo y con todos. Thich Nhat Hanh, el gran maestro vietnamita, decía que debemos de agradecer todos los días el mero hecho de que podamos caminar en el mundo. ¿Sí? Que se nos olvida que también es algo que tomamos por dado. Y una vez más, si tienes gratitud, ¿te beneficias con ella? O sea, ¿cuál es el efecto de la gratitud en tu mente y corazón? Te hace sentirte rico, ¿sí? Afortunado. La resolución de devolver la bondad que inspira la reciprocidad. Obtengo, pero doy. Y porque doy, obtengo. ¿Sí? Pero nosotros es todo quiero para mí sin dar nada. Y luego cuando no obtienes, te preguntas por qué. Porque no has generado las causas. Porque algo no viene de nada. ¿Sí? Si quieres abundancia, tienes que ser generoso. ¿Se entiende esa idea? Así que el deseo de devolver la bondad inspira la reciprocidad. Luego en la práctica del tomar y el dar, practicamos el intercambio del uno con el otro, ¿no? ¿Y esto qué inspira? La empatía. ¿Y qué tan importante es la empatía en el camino espiritual? La empatía de qué es antídoto, del egoísmo, de la mente autocentrada, de esta noción de existir aislado, independiente o como una isla. ¿Sí? Contemplar las desventajas del egoísmo inspira la compasión. Contemplar las ventajas del altruismo inspira el amor. El tomar la responsabilidad de todos los que nos rodean, salvarles, inspira el propósito vital. Le da a la vida un gran propósito. ¿Sí? Eso es algo maravilloso, tener en tu vida un gran propósito.
¿Y cuál es ese? Hacer 4 pesos más, tener otros 10 pantalones más en tu closet, otro coche. Eso es un gran propósito en la vida. Eso es un propósito pinche. Qué más exquisito propósito que liberar a todos los seres y comprometer tu vida en ese sentido. Y esto finalmente da pie al radical altruismo, al altruismo radical, y eso se llama bodhicitta. ¿Entienden cómo entonces enarbola esto tan bonito? De nuevo, para que no lo olviden. La ecuanimidad equilibra la reactividad social. El reconocer a todos como similares o a mí cercanos inspira la solidaridad. El recordar su bondad inspira la gratitud. El resolver devolver inspira la reciprocidad. El intercambio del uno por el otro inspira la empatía. O ¿cómo se llama? Igualar al uno con el otro inspira la empatía. El contemplar las desventajas de la mente autocentrada y egoísta inspira la compasión. El contemplar los beneficios del altruismo inspira y detona el amor. Y el tomar responsabilidad de los demás nos permite generar el gran propósito vital que es la bodhicitta, que es el altruismo radical. ¿Por qué radical? Todos tenemos expresiones de altruismo, pero ¿por qué no el radical? Porque en nosotros, ¿qué tipo de altruismo es? Condicionado y selectivo. ¿Hacia quiénes tienes altruismo? Los que sientes cercanos, amas, con los que te identificas, pero no con los que tienes hostilidad y no los que a ti aparecen como indiferentes. Ahora hay otro problema. Los que a ti aparecen hostiles o indiferentes son más de los que aparecen cercanos. Así que en buena medida tienes conflictos con muchas más gentes de aquellas con las que tienes una buena relación. Y eso genera muchos problemas en tu vida, ¿no? El altruismo radical, ¿por qué se llama radical? Porque es para todos por igual. ¿Se entiende eso? Este método produce ese resultado. Así que, como corolario, lo que les pediría es que lo pongan en práctica, ¿sí? Yo estoy consciente que en un inicio les puede parecer difícil y les puede parecer artificial y puede parecer que no se produce el resultado que uno desea, pero solo están al principio del camino. Les falta solo algo, que es familiaridad. Háganlo, háganlo una y otra vez y van a ver cómo el edificio del egoísmo empieza a debilitarse. Y un día, sorpresivamente, se colapsa. La mente autocentrada cesa y surge en nosotros el espíritu del altruismo radical. Y con ello, al liberarte del egoísmo, te liberas de todas las aflicciones mentales y emocionales, porque todas dependen del egoísmo. ¿Entienden eso? Así que esta tiene que ser parte de su dieta contemplativa cotidiana. ¿Sí? Bien, de nuevo, en el contexto del adiestramiento mental, ¿qué nos dice Chekawa? En todas tus acciones practica siempre de acuerdo a estas palabras. Y recuerda esto con recolección reiterada. ¿Sí? Recuérdalo repetidamente. No se te olvide, este es el corazón del Dharma. Entonces, 4 métodos para contemplar la gran bondad de todos. ¿Se acuerdan? Las 6 causas y su consecuencia. Los 4 puntos para igualar e intercambiar el uno con el otro. La práctica del tomar y el dar. Y la práctica de los 11 puntos para el cultivo de la bodhicitta de Tsongkhapa, que sintetiza el método de Asanga y Shantideva como el Tonglen en sí. ¿Sí? No hay excusa, por lo menos entre estos uno tiene que funcionar.